Segunda de Pedro, capítulo 2, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 desde el versículo 1 adelante. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Amén. Muy bien, bien, hermanos. No sé cuántos de ustedes han escuchado y escuchan que acerca de los últimos tiempos, muchas personas piensan y creen que no habrá un juicio de Dios. No, eso de juicio, eso no. Y hay personas que caminan por las calles, tocan las puertas, diciendo que no hay infierno y que no hay juicio de Dios, nada de eso. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a ver, versículos 1 adelante, dice la palabra del Señor así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación, subraya eso, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas
quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Vamos a orar otra vez, amén. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos, oh Señor, con temor y temblor. Pero gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien muriendo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre, nos hizo aceptos en el amado. Oh Dios de los cielos, gracias por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar y escuchar una vez más tu palabra. Ruego en el nombre de Jesús y ruego al Espíritu Santo de Dios que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que podamos, Señor, entender el mensaje que tienes esta noche. Gracias, Señor Dios eterno. Encomendamos todo esto en tus manos, pidiendo con nuestras visitas que, Señor, los ayudes a entender tu palabra también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Acabamos de leer, hermanos, un pasaje que nos habla de los juicios de Dios. De los juicios de Dios. Este pasaje nos enseña, en primer lugar, el juicio de Dios para los falsos profetas y falsos maestros. Dice la palabra del Señor claramente que por enseñar ellos falsas doctrinas, por vivir ellos una vida que no agrada a Dios, ellos recibirán condenación, ellos recibirán su castigo, ellos recibirán su paga, como dice aquí la palabra del Señor. Dice: falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, falsos profetas. Hay muchas personas que empezaron diciendo ser pastores y luego ahora se cansaron de ser pastores. ¿Y qué más escuchan ahora? Apóstoles. Ahora son apóstoles, pero se cansan de ser apóstoles, ahora son profetas, ¿verdad? Profetas. Hermanos, ¿qué hacía un profeta de Dios? El profeta de Dios, según la palabra de Dios, ¿sabe lo que hace? O lo que hacía era recibir la revelación divina, la palabra de Dios directamente de Dios hacia su persona y transmitir al pueblo el mensaje de bendición o el mensaje de perdición. Eso hacía el profeta delante de Dios. Pero ahora, hermanos míos, toda persona que dice ser profeta, entonces, hermanos, ¿dónde están las buenas nuevas que puede encontrar ese siervo de Dios? Mire, hermanos amados, la palabra del Señor nos dice que todo lo que el Señor ha querido ha revelado por su palabra. Nada nuevo. ¿Habrá hambre? Sí, ya lo sabemos por la palabra de Dios. ¿Habrá guerra? Sí, ya lo sabemos por la palabra de Dios. ¿Habrá falsos maestros? Sí. ¿Dios condenará al pecador? Sí, hermano, si no acepta a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Hermanos, no nos dejemos de engañar. No nos dejemos, mejor dicho, no nos dejemos engañar por personas que vienen trayendo falsas enseñanzas o falsas doctrinas. El juicio de Dios para los falsos profetas y falsos maestros. Dice la palabra del Señor que ellos recibirán condenación. Versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos,
estos falsos profetas y estos falsos maestros recibirán la condenación de Dios. Vamos ahora al versículo 4. ¿Qué sucedió? Aquí encontramos el juicio de Dios. ¿Para quiénes? Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, hermanos míos, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ellos que han sido creados, seres espirituales, pero un día se rebelaron contra Dios. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 12, encontramos, hermanos, allí. Estos ángeles se rebelaron contra su Creador, se rebelaron contra Dios. Quisieron ser más que Dios, juntamente con Satanás el diablo. Y dice la palabra del Señor que ellos recibieron el castigo de Dios, el juicio de Dios vino a ellos, los que pecaron. Versículo 4, veamos lo que dice aquí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Miren, hermanos, muchos ángeles todavía, demonios, es decir, ángeles al servicio de Satanás, están atados. Hay ángeles que están atados en la oscuridad bajo las aguas del Éufrates. El Éufrates, el río Éufrates. Y dice la palabra del Señor que ellos un día serán levantados, serán sueltos para, hermanos, perturbar la tranquilidad de los hombres impíos que no han querido aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Hay ángeles caídos que están sumergidos en la oscuridad. Y sabe que, hermanos, como pecaron delante de Dios, Dios los arrojó y ahora están en plena oscuridad, reservado para el día del juicio del Señor. Lo que habla Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? El juicio de Dios a los ángeles que pecaron. Satanás un día dijo: yo me sentaré, me levantaré, estaré allí, estaré por todo, hermanos, queriendo usurpar el trono de Dios. Dios nunca, jamás va a ser sorprendido por nadie. Nadie sorprenderá a Dios, porque Él es Dios. Amén. Porque Él es Dios, hermanos. Y estos ángeles que pecaron están reservados para eso. Y uno puede ver, hermanos, la obra que ellos están haciendo ahora. Hoy en día hay, hermanos, iglesias de hombres que adoran a Satanás el diablo, de hombres y mujeres que rinden culto a Satanás y sus ángeles. Están siendo engañados. Y dice la palabra del Señor que el infierno no ha sido creado para el hombre. El infierno ha sido creado para Satanás, el diablo y sus ángeles, y para las personas que no quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, irán juntamente con Satanás, el diablo, hacia el infierno, hermanos, un día. Y esa es una cosa muy, muy seria, en verdad. El juicio de Dios para los ángeles. Hermanos, hay otro juicio. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor, versículo 5. Los falsos maestros, los falsos profetas, pero dice los ángeles. Los ángeles serán juzgados. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El juicio de Dios para los ángeles, igual, rebeldía. Hermanos, ellos se rebelaron contra Dios y Dios les castigó. La rebeldía, hermanos míos, es una enseñanza, es una práctica de Satanás, el diablo y sus ángeles. La rebeldía es producto del pecado. Hay mucha gente que se rebela contra Dios abiertamente. Hay mucha gente que va contra el pueblo de Dios abiertamente. Miren, hermanos, si alguien nos persigue abiertamente, alguien mata a los siervos de Dios abiertamente, no están yendo contra la persona, sino están yendo contra Cristo Jesús. Amén. Pablo el apóstol estaba persiguiendo a los cristianos y él iba hacia Damasco a apresar allí, a tomarlos presos a los cristianos allí en Damasco. Pero ¿qué pasó, hermanos amados, cuando Jesús, el Cristo resucitado, el Dios de la gloria, se presentó? Entonces, ¿qué pasó? Pablo cayó y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, ¿acaso Saulo estaba persiguiendo a Cristo Jesús? A los cristianos, ¿verdad? Pero quien se mete con la iglesia, se mete con Cristo Jesús. Quien se mete con la iglesia, se mete con Dios mismo. En tiempo cuando todo quemaba, hermanos, estoy sentado allí en la sala de la casa y viene una persona, viene llorando. ¿Qué pasó, hermano? Acaban de matar al pastor en Utucunía. ¿Cómo fue eso? Estábamos haciendo culto, pastor, allí, cantando al Señor. Vino el ejército. Y el ejército vio y dijo: bueno, no nos metemos con la iglesia del Señor. Y pasaron. Pero después vinieron otra fuerza. Entonces dijeron que nosotros somos cómplices. Y entonces lo sacaron al pastor, lo llevaron a la plaza, delante de todos nosotros, delante de sus hijos, delante de su familia. Hermanos, pastor me dice, lo ejecutaron. ¿Por qué, hermanos? A un hombre inocente, a un siervo de Dios inocente. Y uno puede decir: pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Pero ¿saben qué, hermanos? Me contó el mensajero que le iban ahorcando a este siervo de Dios, y él decía: gloria a Dios, gloria al Señor, Cristo te ama. Y por haber dicho esas palabras, le abrieron con la vaina del fusil, le abrieron la boca a este lado y después a este otro lado. Iban acabando su vida de este siervo de Dios. Murió asfixiado delante de todos los hermanos en la plaza de Utucunía, en el Ucayali. Y no contento con eso, hermanos, 2 personas se pararon sobre el cuerpo muerto, ya sin vida, de este siervo de Dios. Parando sobre su cuerpo, dijeron: así mueren los traidores. ¿Traidores de qué, hermanos?
tú no sabes nada. Dios enviará un diluvio a este mundo. Vengan ustedes, prepárense. Estamos aquí construyendo el arca. En esta arca se van a salvar todos los que creen que habrá un diluvio de Dios. No, estás loco. ¿Cómo crees que va a haber estas cosas? ¿Cómo crees que Dios va a juzgar? ¿Cómo cree usted? ¿La gente acaso no dice eso, hermanos, hoy en día también? Predicamos y anunciamos del juicio de Dios que viene. Hermanos, nadie cree. Noé, hermanos, allí predicando la palabra. Miren lo que dice el versículo 5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Impiedad e incredulidad. Dios va a castigar a este mundo, hermanos. Nosotros estamos viendo las cosas, pero las cosas que están sucediendo hoy en día, ya no hay respeto. Los hijos no respetan a los padres. Los padres no respetan a los hijos. Las personas no respetan a las autoridades. Hermanos míos, pero gracias a Dios que la iglesia está puesta aquí, dice la palabra del Señor, como sal de la tierra y luz del mundo. Nosotros como hijos de Dios debemos dar testimonio de que hay un Dios vivo y que puede juzgar y salvar. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que viene un juicio de Dios, pero nadie creía a Noé. Y llegó el momento cuando, bueno, usted puede encontrar en el capítulo 6 de Génesis, capítulo 6 de Génesis, allí, hermanos, encontramos 6 y 7 hasta el capítulo 9, encontramos allí el juicio de Dios en el tiempo de Noé, ¿verdad? Hermanos míos, no nos cansemos de predicar la palabra del Señor. Cuidado. Le dije a un principio que hay personas que se meten con la iglesia y pierden. Hay personas que se meten con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel y pierden. Por eso la palabra del Señor nos dice que debemos bendecir a Jerusalén, bendecir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Amén. Amén. Y bendecir a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo del Señor. Cada uno de nosotros que hemos sido salvados, hemos nacido de nuevo, dice la palabra del Señor que somos miembros del cuerpo del Señor. Así que, hermanos míos, todos perecieron. El diluvio fue universal. El diluvio fue universal, hermanos. Pero se salvó Noé y su familia. Entró en el arca. Dios mismo selló la puerta. Y algunas personas obedecen, pero ¿cómo? Eso es imposible, sí, para los hombres. Pero ¿cómo ha hecho Noé que los animales entren? ¿Y cómo ha mantenido ahí en el arca Noé a todos los animales? Eso es imposible para los hombres, pero para Dios no. Como dice la palabra del Señor en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Puede que estos animales, por orden de Dios, león, ahora vas a ayunar. Ayunaron, tranquilo, durmiendo ahí, en las olas, cuando se movía el arca, ¿verdad? Tú, conejo, cuy, que comes mucho, vas a ayunar. Ahí todos se volvieron
Hermanos, ¿qué es para Dios, hermanos, todo eso? No es nada. Dios hace las cosas como Él quiere, amén. Hermanos míos, pero Dios trajo el juicio para esta gente, para ese tiempo de Noé, el juicio de Dios. Veamos otro punto que dice aquí la palabra del Señor. Mire, hermanos, veamos ahora el cuarto juicio. El primer juicio es para los falsos profetas y maestros. El segundo juicio que vemos aquí es para los ángeles que pecaron delante de Dios. Y el tercer juicio es para el mundo antiguo, al tiempo de Noé. Pero miren lo que dice el versículo 6. Y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir, ¿cómo? Impíamente, poniéndolos de ejemplo. Hermanos, Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 19 de Génesis. ¿Cómo vivía esta gente? ¿Cómo vivían esta gente en esas ciudades, hermano? Vivían una vida de impiedad, como se está viviendo hoy en día. Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17, el versículo 26. Vamos a ver allí lo que dice la palabra del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó? En los días de Noé, ¿qué pasó, hermanos? Parecía una vida normal, como estamos viviendo hoy en día, pero miren lo que dice allí. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban. La vida normal, una vida normal de la gente. Nos casamos, comemos, ¿no? En su tiempo es tiempo de banquetes. Comemos aquí, comemos allá, donde nos invitan. Banquetes, estoy hablando de banquetes. Pareciera una vida normal, hermanos. Pero más aún todavía, mira el versículo 27. Versículo 28, vamos a leer el versículo 28. Asimismo dice, como sucedió en los días de Lot. Está hablando de Sodoma y Gomorra, de Lot. ¿Qué dice ahí? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y usted ve, hermanos, que las casas se están edificando por aquí, por allá, por aquí, por allá. En una semana ves edificios, ¿verdad? Una semana ves edificios. Allí donde vivimos en Ancón, por ejemplo, mi vecino está construyendo, el otro mi vecino está construyendo, ese otro construcciones por todos lados. Aquí ustedes mismos pueden ver todo esto, edificando casas. Pero miren lo que dice el versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, hermanos míos, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos míos, el juicio de Dios está cerca. Dios va a juzgar a este mundo. Juzgó a los ángeles, juzgó a los de tiempo de Noé, juzgó, hermanos, a los de Sodoma y Gomorra, los juzgó. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermanos?
Estamos, como dice la palabra del Señor. Mira lo que dice. Encontramos allí en Pedro mismo. ¿Quieren leer ustedes, hermano, lo que dice Pedro? Vean conmigo lo que dice allí la palabra del Señor. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7 de primera de Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Qué tremenda enseñanza la palabra del Señor. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Usted cree, hermanos, que las cosas van a ser como están siendo ahora? Al contrario, dice la palabra del Señor que antes de que el Señor Jesús regrese por su iglesia, la tierra se llenará de violencia. Y dice la palabra del Señor que la impiedad, mire, hermanos, aparentemente las cosas normales, se come, se compra, se edifica y esto y una cosa, pero miren la vida espiritual, la vida moral de la gente, hermanos míos, nos hace pensar de tal manera que están luchando, están pidiendo casarse entre hombres, casarse entre mujeres, hacer las cosas a su manera, vivir un sincretismo, haciendo cada uno lo que mejor les parece. Pero la Biblia, la palabra del Señor dice claramente que el juicio de Dios viene. Y hermanos míos, ante esta realidad, tanto creyentes como inconversos tienen un llamado, el llamado del Señor a vivir en sobriedad, como dice Pedro aquí, ¿verdad? 1 Pedro 4:7, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Qué va a hacer usted, hermano, con el mensaje de la palabra del Señor? Esto no es solamente para los incrédulos, sino también para los creyentes. No es solamente para las personas que no conocen a Cristo, sino también es para la iglesia. Es para nosotros. ¿En qué forma debemos nosotros, hermanos, vivir en estos últimos tiempos? ¿Cómo debe ser nuestra vida? Primera de Juan capítulo 3, por favor. Primera de Juan capítulo 3. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por este el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Hermanos, qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso será ese momento cuando nuestro Señor se manifiesta, hermanos. Para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, será un momento, dice la palabra del Señor, de transformación de los que todavía estamos en vida. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser transformados. Pero miren lo que dice el versículo 3, hermanos. Miren lo que dice el versículo 3. Dice la palabra del Señor así: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué dice? Esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Está hablando de vivir en santidad. Está hablando de vivir en santidad. Entonces, hermanos, hay una urgencia de obedecer la palabra de Dios, de vivir en santidad. Yo soy, yo soy bautista y la Biblia dice que yo no pierdo la salvación, así que al fin y al cabo yo voy a ser salvo. No te engañes. Capítulo 6 de Romanos. No nos engañemos. Capítulo 6 de Romanos. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que, hermanos, todo lo que estamos viendo, el juicio de Dios es una realidad. Ha juzgado al mundo antiguo, ha juzgado a los ángeles, ha juzgado a Sodoma y Gomorra, va a juzgar este mundo. Va a juzgar a cada una de las personas que no quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Pero ya nuestros pecados, como hemos aceptado a Cristo, nuestros pecados ya han sido juzgados y ahora nosotros somos perdonados. Amén. Somos perdonados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos toca a nosotros vivir una vida de obediencia y de santidad. Y Pedro termina, hermanos amados, diciendo que va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Amigo, si usted no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, el juicio de Dios le espera. Pero hermano, nosotros los que creemos, no estaremos en el gran trono blanco. Cuando Dios juzgará a los hombres, no estaremos, sino vamos nosotros los creyentes, vamos a estar en el tribunal de Cristo. Para ser juzgados, no, hermanos, para recibir los premios que el Señor tiene para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Los premios. Por eso Pablo termina en Corintios, claramente, termina allí, hermanos. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué estamos haciendo? Pastor, yo no sirvo para nada. No diga eso. Si usted está orando por los misioneros, está orando por los pastores, orando por las necesidades, orando por la salvación de las almas, es una buena obra que usted está haciendo. Quizás usted no está limpiando esto, no está enseñando, no está predicando, no está, pero usted tiene un ministerio muy grande delante del Señor. Dios no es deudor de nadie. Amén. Él viene, hermanos, con su recompensa en su mano para dar a cada uno según su obra, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Debemos obrar no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Pero usted, amigo, usted que está escuchando la palabra de Dios esta noche, ¿qué va a decir delante del Señor? ¿Todavía cree que no habrá juicio para usted? ¿Todavía cree que no habrá un castigo? Sí. Dios dice en su palabra que sí, habrá un castigo, habrá un juicio. Y muy pronto las cosas están yendo de mal en peor. Ahora los candidatos están hablando muchas cosas bonitas. Pero a uno de los candidatos le preguntaron, ¿quién cree que va a ganar la presidencia? Y este candidato dijo, no digo el nombre, ¿verdad? Pero ustedes van a imaginar quién es. Y él dijo, quien miente más, él va a ganar la presidencia. Hermanos, nos mienten y damos nuestros votos. Seamos sabios aún en esto, de dar nuestros votos. Pero no crean que el presidente tal va a cambiar la situación. No, hermanos. Las cosas están yendo de mal en peor. Pero nosotros debemos vivir conforme a la palabra del Señor. Porque nosotros dependemos no del presidente, sino nosotros dependemos del Señor, de nuestro Dios. Amén. Él está por encima de todas las circunstancias. Viene el hambre, viene la escasez, no tenga temor. Dios puede proveer de lo que no hay. Amén. Dios puede proveerte.
Y eso es bueno, confiar en el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierren sus ojitos, incline su rostro, dale gracias al Señor esta noche. Dile: Señor, gracias porque me has salvado. Gracias, oh Señor, porque tú me has perdonado todos mis pecados. Gracias, Señor, porque soy tu hijo. Gracias porque soy una nueva criatura. Gracias, Señor. No entiendo todo lo que está sucediendo, y no es necesario que lo entiendas todo, pero la gracia del Señor es grande. Dios le ama a usted que no conoce a Cristo, no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Esta noche el Señor le está llamando. Esta noche el Señor quiere que usted sea salvo, que usted entregue su vida a Cristo y usted pueda experimentar el gozo más grande de su salvación. Y la Biblia dice: cuando un pecador se arrepiente, los ángeles de Dios hacen fiesta, se alegran, se gozan. Pero se ponen tristes cuando, habiendo escuchado la palabra, los hombres endurecen sus corazones. Señor mi Dios, gracias te doy en esta noche por tu palabra, Señor. En verdad, los juicios son reales. Ha sucedido ya, Señor. Y ahora se avecina otro juicio a este mundo. Padre Celestial, te ruego que puedas extender tu gracia salvadora a cuantas personas que no te conocen. Esta misma noche puedes salvar, Señor, a muchas personas. A la persona que quiere entregar su vida a Cristo.